Yo no sé si tienen sala, si ustedes se pueden conseguir salas acá. Yo tengo salas, pero para las 6 de la tarde. ¿Qué sala como que...? Tienen que ser unas 3 salas que caigan 120 personas, aproximadamente tendrían que ser cada sala de unos 70, normal, para que yo pueda distribuirlo en 2 salas. ¿Y las 2 autotecas no existen? ¿Perdón? Sí, las 2 autotecas. Las 2 salas de la autoteca. Es que no puedo aumentar los cuartos. No, si ya pedí la sala de la facultad. Y central creo que también está medio difícil. Lo que yo tengo en este momento, que lo ofrezco, es a las 6 de la tarde, tengo sala para todos. Para ese día. Por eso, si quieren cambiar más temprano, ustedes tendrían que llegar a encontrar salas acá. Entonces, para eso tienen que hoy día, saliendo de aquí de clase, ya hablar con el tipo de la encargado de sala. Y si quiere después un correo, yo le puedo enviar un correo. Pero ustedes vayan y pregúntenle si estas salas, por ejemplo, están desocupadas. Esta, por ejemplo, la de al lado, podría ser. Estas 2 salas, no de al lado. Pero tienen que ustedes tratar de gestionarlas acá. Como les digo yo lo único que tengo en este momento salas les tengo a las 6:15 para todos. En la facultad no existe nuestra posibilidad porque están todos ocupados. Y esto que traté de pedir ayer. Y según lo que me dijeron la persona encargada de sala central, también está bastante complicado a esa hora de la mañana, para ese día. Así que traten ustedes de llegar un poco, se pueden encontrar acá y ahí vamos conversando, ¿les parece? Pero en este momento tenemos sala para hacerlo, pero lo ideal es que ustedes hoy día me confirmen para yo, si no, dejar de esa sala para que otras personas la ocupen. ¿Ok? Ya, eso lo quería contar. Bueno, vamos a seguir. Esta cosa está bien mala, tiene la luz media mala, pero bueno. Estamos hablando de tolerancia. Tolerancia, ¿no es cierto?, de la capacidad de no responder frente a cualquier cosa. Y esa tolerancia puede ser, ¿no es cierto?, tolerancia central o tolerancia periférica, depende de donde nosotros lo estemos mirando. Ahora, hay ciertos casos en que se induce tolerancia, pero por otros fenómenos. ¿Ya? Bueno, ya sabemos, ¿no es cierto?, primero la tolerancia central, que es lo que estamos conversando, ¿no es cierto?, puede ser por la degresión, ¿no es cierto?, en el caso de las células T, eso ocurre en el timo, o la parte de edición. ¿Se acuerdan que dijimos las células B pueden arreglar un poco los PCR y eso les permite entonces que tengan menos afinidad con el antígeno propio y eso les permite salir y obviamente madurar, etcétera, y esa circulación. Pero tenemos también el caso de tolerancia debido a una segregación de antígenos. ¿Qué significa segregación de antígenos? Generalmente, ¿no es cierto?, hay barreras físicas para el exceso de autoantígenos al sistema linfoide. Por ejemplo, en mi caso, en el órgano tiroides, por ejemplo, en el páncreas. ¿No? Después tenemos, ¿no es cierto?, alergia periférica, ¿no es cierto?, ustedes pueden ver aquí, ¿no es cierto?, inactivación celular mediante señalización de 5 estímulos, que es lo que conversábamos en la clase anterior, ¿no es cierto?, que podría existir, ¿no es cierto?, una presentación de antígeno, etcétera, pero no se dan las señales coestimulatorias necesarias para que se pueda producir, ¿no es cierto?, una respuesta, por lo tanto hay un proceso de anergia clonal. ¿Ya? Células reguladoras, que ustedes ya saben, ¿no es cierto?, el caso, ¿no es cierto?, el hecho de que existan células reguladoras en la periferia, esas células reguladoras lo que van a hacer, ¿no es cierto?, es suprimir la respuesta inmune o regular la respuesta inmune. Eso hace que lleve como consecuencia tolerancia. ¿Ya? Desviación de citoquina, bueno, ustedes lo saben, ¿no es cierto?, es súper importante esto de las cantidades de citoquina. Si un antígeno, por ejemplo, propio, supongamos que induce la estimulación de antígeno de una respuesta inmune de tipo TH1, bueno, lo ideal es que desviemos la respuesta hacia un tipo TH2. Supongamos que tenemos una respuesta de tipo TH2 frente a un antígeno propio, lo cual no desencadena absolutamente nada. Pero por ese motivo, hace cambio de clase, cambio, ¿no es cierto?, hacia TH1 y eso se convierte en un fenómeno que rompe la tolerancia y obviamente vaya al proceso autoinmune. De lesión clonal, bueno, ya conversamos, ¿no es cierto?, ocurre preferentemente, ¿no es cierto?, en tejido linfoide secundario, sin inflamación, se lesionan los clones. Así como también ocurría la lesión clonal a nivel de tejido linfoide primario, cuando conversamos, ¿no es cierto?, se reconoce el antígeno, hiperreconocimiento del antígeno, las células se suicidan, eso es de lesionar, de lesión clonal. Ya saben que las respuestas inmunes adaptativas son todas clonales, por lo tanto son células B, son clones de células B, clones de células T, que empiezan a desaparecer, por lo tanto
ya no van a tener más posibilidades de retorno. Bueno, lo mismo que estamos conversando, la normalidad, ¿no es cierto?, que ustedes tienen es una respuesta inmune, ¿no es cierto?, ya lo vieron, presentación de antígenos, correceptores, tenemos funciones efectoras, funciones, ¿no es cierto?, de activación. Si aquí, como conversábamos, ¿no es cierto?, no hay, ¿no es cierto?, la interacción de los correceptores, ¿no es cierto?, que son importantes como señal secundaria, no respuesta. Eso se llama anergia clonal, anergia, no respuesta. Acá en este caso, ¿no es cierto?, lo que estamos conversando recién, ¿no es cierto?, si se activan células T reguladoras específicas para el antígeno, eso es lo que van a hacer esas, van a inhibir, ¿no es cierto?, a las células que están activas frente al antígeno propio, y eso obviamente bloquea la activación, eso se llama supresión. Entonces, anergia no respuesta por parte, ¿no es cierto?, de que no hay suficientes señales de coestimulación, por lo tanto hay un error no respuesta. Aquí hay una célula que se encarga de suprimir la respuesta, eso se llama célula reguladora. Y aquí lo que conversábamos, ¿no es cierto?, en este caso, cuando células son autorreactivas, muy autorreactivas, se suicidan y eso se llama apoptosis. O se llama delesión clonal. Es decir, la delesión clonal se produce por un mecanismo que se llama apoptosis. ¿Está? Lo mismo, nosotros ya vimos, ¿no es cierto?, tolerancia central, tolerancia periférica. Primero, la tolerancia central, volvemos, ¿no es cierto?, a tomar un poco lo que conversábamos, ¿no es cierto?, cuando tenemos células T específicas para antígenos propios, por ejemplo, muy autorreactivas, entran en un proceso de energía clonal, es decir, de no respuesta, de suicidio, apoptosis en este caso, ¿no es cierto? Y obviamente lo que ocurriría, ¿no es cierto?, cuando ocurre, ¿no es cierto?, cuando hay antígenos de intermedia afinidad, es que se producen estas células T reguladoras, y estas células T reguladoras salen hacia la periferia y son las que van a ejercer su función de inducir tolerancia, ¿ya?, a posibles células específicas para antígenos propios. Acá lo mismo. ¿Cuál es la función? Si se fijan acá, ¿de dónde aparecen las células T reguladoras? Bueno, baja afinidad para antígenos propios, salen al exterior, no son delecionadas, por lo tanto el clon permanece. Alta afinidad, las células se suicidan por los fenómenos apoptósicos, no respuesta, anergia. Aquí afinidad intermedia, bueno, estas células se transforman en células T reguladoras. ¿Y qué es lo que hacen las células T reguladoras? Controlar a las células T antígenos específicas para que esto no se vaya, ¿no es cierto?, con una hiperrespuesta. Era lo que conversábamos, ¿no es cierto?, del típico reacción, el típico plató de inmunidad, donde ustedes levantan respuesta y después se mantienen en el rango, hasta que el antígeno desaparece y la respuesta decae a cero, quedando, ¿no es cierto?, las células de memoria. Ustedes tienen que pensar en eso. Lo mismo, mecanismos de anergia, mecanismos de no respuesta, lo mismo que estamos conversando. Esto es la normalidad, ¿no es cierto? Ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, células T, células presentadoras de antígeno, puede ser a nivel central o periférico, lo mismo. Acá, ¿no es cierto?, obviamente los correceptores, que uno de los correceptores que es súper importante, B7 con CD28, ¿no es cierto?, se produce una efectiva estimulación, proliferación, etcétera, que es lo que vieron, ¿no es cierto?, en las condiciones normales. ¿Qué ocurre, ¿no es cierto?, un fenómeno anérgico de no respuesta, como conversábamos, ¿no es cierto?, o no existen, ¿no es cierto?, las señales necesarias para inducir una excelente activación, o aparecen señales inhibitorias, las señales inhibitorias. Aquí en este caso, ¿no es cierto?, vamos a ver luego, hay dos proteínas que son importantes de inducir inhibición, ¿ya? Y eso, por lo tanto, lo que hacen, sí, en los dos casos, ¿no es cierto?, ya sea porque no tengo las señales suficientes para inducir la activación, como induzco la activación o presentación de proteínas inhibidoras, obviamente lo que va a ocurrir es una no respuesta, ¿ya? Aquí aparecen dos tipos de receptores, el PD1 y el CTL4, que son receptores inhibidores. Vamos a ver que algunos están bajo ciertas condiciones, otros están bajo otras condiciones, unos están en un tipo de célula, otros están en otro tipo de célula, pero al final son receptores que inhiben los receptores. Es decir, la célula D tiene un receptor, tiene un correceptor o tiene un receptor para alguna de estas cosas, de estas proteínas, y al encontrarlo, lo que hace esta célula se inhibe, es decir, no respuesta, tolerancia, ¿ya? Entonces, lo que ustedes pueden ver a ustedes ahí.
¿Qué pasa con CTL4? Bueno, CTL4 es una proteína normal que se encuentra, es decir, no es normal. Se encuentra en los linfocitos T. Cuando los linfocitos T, esto que conversamos, que están hiperactivados, entonces ellos presentan moléculas inhibitorias, expresan moléculas inhibitorias. Para poder llegar a ese plató, como conversábamos, ¿no es cierto? Dijimos, va a llegar a un plató. Bueno, ¿cómo sabe hasta que llega al plató? Bueno, cuando la célula se encuentra como hiperestimulada, la célula llega a un momento en que presentan CTL4. ¿Y qué hace CTL4? Según el correceptor, ¿no es cierto? Se puede ver acá, ¿no es cierto? Y tiene que ver, ¿no es cierto?, con B7. Con B7. Entonces la afinidad, en este caso CTL4 con B7 es mucho mayor que la afinidad de CD28 con CTL4. ¿Y qué es lo que ocurre ahora? La célula no responde, se inhibe. ¿Ya? Eso es supresión, eso es tolerancia. ¿Ya? Y esto entonces lo puede hacer directamente, la acción de CTL4, puede ser directamente por la célula, como ustedes lo pueden ver acá, directamente por la célula, o lo otro es que la célula T reguladora, si se fijan acá, estimula, si se fijan acá, ¿no es cierto?, la célula presentadora de antígeno actúa sobre la célula T reguladora para que ésta inhiba la respuesta de la célula efectora. Hay dos mecanismos de inhibición y dos mecanismos donde podríamos estar involucrados la CTL4. Uno mecanismo directo que se une siempre sobre B7 y el otro en forma indirecta que se activa la célula T reguladora que induce la supresión de la célula T efectora. Entonces eso es inhibición, que es lo que lleva a eso a una energía, una no respuesta, una supresión. ¿Ya? Entonces, y hay un caso, ¿no es cierto?, vamos a ver nuevo, que es el caso, ¿no es cierto?, para aquí lo mismo que ustedes pueden ver, CTL4 bloquea o remueve a veces a B7 y obviamente lo que permite es que él solamente como que gana, ¿no es cierto?, como este chico que se lleva la pelota para la casa. Bueno, acá la idea, ¿no es cierto?, que CTL4 lo que hace es bloquear, ¿no es cierto?, sin tratar de impedir que sea una CD28, por lo tanto él quiere ganar B7 y eso que hace, las células pobres se inactivan. ¿Ya? Entonces entra un periodo de no respuesta, es decir, hay una tolerancia periférica. Teniendo células que son específicas, células que son activas, de un momento en que se subliman, y eso significa tolerancia. Por eso se habla de tolerancia periférica, porque entra en un periodo de no respuesta periférica, y ya la central la pasamos. Este es otro caso. La célula cancerígena generalmente le gusta presentar un receptor que se llama PDL1. ¿Ya? ¿Y cuál es la ganá que hace? Lo que pasa es que PDL1 se une a un receptor que nosotros tenemos en el que se llama PD1. PD1 es una proteína normal. PDL1 solamente se expresa bajo procesos tumorales. No todos los tumores, pero los tumores. ¿Qué es lo que ocurre? Eso hace que la célula entre en un estado de no respuesta. Entonces es una forma de evasión que utilizan los procesos tumorales para inducir, ¿no es cierto?, una no respuesta frente al tumor. Y eso es mediado, ¿por qué? Por esto. La unión de PDL1 con PD1. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si ustedes tienen una célula T citotóxica, que se supone que son las células que de alguna forma, ¿no es cierto?, nos permiten protegernos frente a los procesos tumorales, obviamente entonces la célula citotóxica cuando se acerca a su blanco se va a encontrar que la célula tumoral tiene PDL1 y por lo tanto ella no puede hacer absolutamente nada y se va a restar la respuesta. ¿Ya? No hay respuesta. Ahora, ¿cómo podemos bloquear eso? Bueno, eso experimentalmente o clínicamente uno puede colocar un anticuerpo monoclonal, ¿no es cierto?, contra PD1 y eso impide, ¿no es cierto?, que se una a PDL1 y eso posiblemente pueda tirar. Pero eso es un problema semántico clínico de inmunoterapia. Pero eso es lo que ustedes tienen que pensar. Hay una inhibición de la función o la activación de células T, ¿no es cierto?, frente a su antígeno preferentemente tumoral, por la expresión de la unión de PD1 con PDL1 que está asociado con procesos tumorales. ¿No? Acá, si ustedes se fijan dónde están estos receptores inhibidores, no sé cómo funcionan, tienen el listado, pero, ¿no es cierto?, el sitio de acción principal es toda la interacción con CTL4, obviamente no hablo del linfoide secundario, porque estamos hablando de una tolerancia periférica. PD1, tejido periférico, estamos hablando de un cierto proceso tumoral, bueno, obviamente
siempre como tumor a nivel típico, obviamente estaba hablando periférico. Momento de supresión de la respuesta inmune cuando se está activando, ¿no es cierto? Cuando inducción del cebado, cuando se está induciendo, ¿no es cierto?, la comunicación entre la célula T y la célula T helper y la célula T presentadora de antígeno, ese es el momento en que se produce la inhibición. Acá es la función efectora. Ya tenemos células T citotóxicas, antígeno específica, mando, ¿no es cierto?, la célula citotóxica para que vayan a trabajar y cuando llegan al trabajo, ¿no es cierto?, le dicen, ¿no es cierto?, usted no puede entrar. ¿Y qué le dice eso? Le colocan una llave que es el ligando del PDL1 y obviamente entonces inmediatamente sería rojo. ¿Qué tipo de células en este caso son las inhibidas? CD4, CD8, pueden ser por CTL4. En este caso obviamente lo más lógico, ¿no es cierto? Las células que predominan en esta inhibición por PD1 son las células CD8. Expresión celular, ¿dónde se expresan estos tipos de CTL4? Células T reguladoras que conversamos y linfocitos T activados. Acá es donde está PD1, obviamente linfocitos T activados, preferentemente linfocitos T CD8 positivos. Señales principales que inhiben, bueno, ¿no es cierto? Inhibición competitiva con CD28, ustedes tienen que ver, ¿no es cierto? Porque CTL4 lo desplaza, inhibe señales quinasas dependientes de CD28, TCR, PD1 retira los fosfatos y inhibe la cascada, por lo tanto, ¿no es cierto?, no permite la transducción de señales para que las células citotóxicas puedan mover, ¿no es cierto?, sus gránulos de perforinas, reenzimas, hacia la superficie de la célula blanco, por lo tanto, sería todo. Hasta ahí llega la situación. Rol de la supresión de la respuesta inmune, ¿no es cierto?, unidad por células T reguladoras, si lo mismo en parte, ¿no es cierto?, pueden ser células T reguladoras que estarían induciendo la activación e inhibición de las células CD4 positivas. Acá no se ha visto que las células T reguladoras tengan mucho que ver con esta interacción PD1-PDL1 o la activación o la expresión de estos receptores a nivel de la superficie de las células T citotóxicas. En el caso de las células B, bueno, ¿no es cierto?, ya conversamos algo, ¿no es cierto?, en el caso de las células B, ¿no es cierto?, cuando hay reconocimiento de antígenos, ¿no es cierto?, con alta afinidad, ya dijimos, obviamente si reconozco antígeno de alta afinidad, bueno, no puedo tenerlo. Tengo que matarla, tengo que sacarla de circulación. Bueno, ¿no es cierto?, le lesiono el clon por apoptosis o edito el receptor. ¿Ya? Y si lo edito, bueno, obviamente ya no reconoce el mismo antígeno y ya le puedo lanzar la célula hacia que vayan a ahogar. ¿Estamos? Si es de baja afinidad, obviamente, ¿no es cierto?, reconoce un antígeno propio en baja afinidad, bueno, eso no es problema. Puedo no preocuparme tanto. Pero obviamente, ¿no es cierto?, aquí al tener baja afinidad, en este caso, ¿no es cierto?, que se produce las señales de expresión de estos receptores. Por lo tanto, no hay una buena activación de la célula B, por lo tanto, la célula B está en un estado de no respuesta. No se produce una efectiva comunicación con el antígeno, por lo tanto, no hay por qué preocuparse. Y eso es un problema, eso de no hay por qué preocuparse, porque, claro, la célula no responde hoy. Pero quedan, son clonas que quedan. Las clonas alérgicas son un problema, porque quedan. No responden, son de baja afinidad, pero están. Entonces, cosa que yo edito un poco más el antígeno, edito un poco más el BCR, y eso me permite que esto cambie inmediatamente la afinidad, y eso hace que aparezca, ¿no es cierto?, un fenómeno de autoinmunidad. Tolerancia periférica, bueno, lo mismo, ¿no es cierto?, ya cuando están las células en circulación, ustedes tienen que ver cómo yo convierto esa célula en tolerante. Bueno, ¿no es cierto?, inactivación funcional, es decir, si yo tengo células B que nunca ha reconocido un antígeno, bueno, estas células siempre van a estar ahí, no responden. Si hay una hiperactivación, ¿no es cierto?, las clonas se lesionan. Y lo otro que conversábamos, ¿no es cierto?, en este caso hay también receptores de inhibición, no se sabe muy bien, no se conoce muy bien cuáles son los receptores de inhibición de la célula B, como en el caso de la célula T, ¿no es cierto?, que está CTL4 o PD1, bueno, no se conoce mucho. Pero se supone que podrían existir también con receptores de inhibición, pero bueno. Pero lo principal es anergia y lesión de clonas, ya se permite, ¿no es cierto? Ahora vamos a pasar a la autoinmunidad. Como les contaba el otro día, si ustedes quieren enterarse un poco más de la autoinmunidad, de otro fenómeno inmunopatológico
cortado y si quieren tomarlo el próximo semestre, lo inscriben. Aquí tenemos una serie de autoinmunidades. La autoinmunidad se relaciona con fenómenos de hipersensibilidad, como conversábamos el otro día, ¿no es cierto? La hipersensibilidad, como ya saben, ¿no es cierto? La hipersensibilidad es un fenómeno, ¿no es cierto?, como consecuencia de una respuesta inmune normal, que sea un antígeno propio, ya eso es otro problema, pero la autoinmunidad, como son antígenos propios, depende de la concentración de antígenos que tengamos, depende del blanco de la autoinmunidad, uno puede relacionarlo con diferentes tipos de autoinmunidad. Entonces, aquí ustedes tienen unos casos típicos, ¿no es cierto? Eso es lo que conversábamos el otro día, el lupus eritematoso sistémico, lo dijimos, ¿no es cierto?, ¿por qué el lupus? Bueno, esta es la par. Esta es la típica característica lúpica que tiene en el desarrollo de la cara. El lupus está, toda la enfermedad, pero luego como es, todas las enfermedades autoinmunes tienen una relación, obviamente, ¿no es cierto?, como hemos conversado desde el principio de la primera clase de la inmunología tiene que ver gran carga, tiene que ser, la gran carga de la inmunología es factores genéticos, ¿ya? Obviamente una parte ambiental, pero obviamente, ¿no es cierto?, si ustedes no tienen los genes, es imposible que puedan hacer o no hacer una buena respuesta inmune o una mala respuesta inmune, ¿ya? Entonces aquí también hay una carga genética que vamos a ver luego. El 99.99% de los lupus generalmente se dan damas, se dan mujeres. Ahí tienen artritis, por ejemplo, ahí tienen un hipertiroidismo, esa es la enfermedad de Hashimoto, no sé cómo. Esta es el problema, ¿no es cierto?, a nivel del ya algo dijimos, ¿no es cierto?, de una de las hipersensibilidades tenía que ver con que bloquea, ¿no es cierto?, la transmisión, ¿no es cierto?, sináptica, bueno, y actuaba sobre la célula blanco, y esa era, ¿no es cierto?, una hipersensibilidad tipo 2, citotóxica. Bueno, ahí tiene, ¿no es cierto?, Myasthenia gravis, y este, ¿no es cierto?, es un hipotiroidismo también. Ese es Gray y ese es Hashimoto. Pero vamos a ver, existen miles de enfermedades autoinmunes que se conocen. Obviamente hay una serie de enfermedades inmunológicas que no se conocen. O hay una serie de enfermedades inmunológicas que van a aparecer en el tiempo. ¿Por qué? A ver, ¿a alguien se le ocurre? ¿Ustedes creen que si ustedes supieran todas las enfermedades autoinmunes que existen, no van a existir más enfermedades autoinmunes? A ver, piensen un poco, a ver, piensen un poco más. ¿Van a creen que no va a aparecer ninguna enfermedad autoinmune? Claro, porque ahora en el libro que se yo dice, ya, esta enfermedad autoinmune, ya, lúpus eritematoso, que esto. No, a ustedes se les ocurre que posiblemente en 10 años más van a aparecer 5 enfermedades autoinmunes nuevas. Sí. ¿Por qué? Por la variabilidad genética, los receptores. Finalmente. Muy bien. Por la variabilidad genética, por las cruzas, ya, entre individuos. Ya posiblemente hay personas que son, no sé, recesivos y el otro recesivo, y al cruzarse, ¿no es cierto?, aparece dominante, y eso inmediatamente va a aparecer una autoinmunidad en un par de años más, que ustedes se van a estar pegando con la cabeza contra la pared y dicen, ¿qué será? Bueno, van a tener que buscar cuál es el origen, y ahí se van a dar cuenta, sí, es una enfermedad autoinmune. ¿Cuáles son los mecanismos propuestos para la inducción de autoinmunidad? La autoinmunidad, ¿no es cierto?, es una respuesta contra mí mismo. Bueno, ustedes ya al tiro inmediatamente dicen, bueno, se rompió la tolerancia. Correcto. Lo primero, ¿no es cierto?, se rompió la tolerancia. Pero hay varios otros mecanismos que uno podría pensar, ¿por qué se rompió esta tolerancia? ¿Ya? ¿Por qué se rompió la tolerancia? ¿Por qué creen ustedes que se pueda romper la tolerancia? ¿Por qué se puede romper la tolerancia? No, puede ser una falla en las T reguladoras. Muy bien, ¿no es cierto? Las células T reguladoras. Una falla en las células T reguladoras. ¿Dónde más se puede romper? Una falla en la dirección. Una falla en la dirección. Perfecto. Que me parece que el profe Leo. nos dijo de que si las células del timo no expresaban aire, creo que era, Ya. se podía generar una enfermedad autoinmune. Correcto. Esto tiene que ver con la formación, ¿no es cierto?, del proceso de tolerancia. Yo les quise hablar de aire, porque yo había visto que el profesor le habló de aire, que es uno de los que tiene que ver, ¿no es cierto?, con fenómenos, ¿no es cierto?, llevan específicamente hacia la formación de los fenómenos de tolerancia. Es decir, la inducción de tolerancia tiene que ver mucho con la expresión de este tipo de genes.
Pero ustedes se fijan aquí, ustedes tienen dos cosas. Primero, lo que está en amarillo, no sé si. Liberación de antígenos secuestrados. ¿Qué son los antígenos secuestrados? ¿Qué son los antígenos secuestrados? ¿A alguien de ustedes se le ocurre lo que es un antígeno secuestrado? O yo soy invento de decir un antígeno secuestrado. Bueno, ¿Podría ser antígenos que están atrapados en ribosomas? ¿dónde? ¿En ribosomas? Podría ser. Pero veamos más. ¿Qué otra cosa podría ser? Un antígeno secuestrado. Ustedes saben que hay barreras hematopoyéticas, ¿no es cierto? En diferentes órganos, que son medias separadas del resto. ¿Dónde están esas? Hay una barrera hematopoyética central y hay barreras hematopoyéticas en ciertos órganos. ¿En qué órganos o lugares existen barreras hematopoyéticas? Que son sitios privilegiados. ¿En el encéfalo? ¿O barrera hematoencefálica? ¿O barrera hematoventricular? ¿Qué más? Muy bien, dos ejemplos de dos compañeros perfectos. Eso inmediatamente eso significa que son antígenos secuestrados. En esa zona se supone que durante la ontogenia, durante el desarrollo embrionario, se supone que esas zonas no lanzan antígenos hacia el exterior para inducir, ¿no es cierto?, esta dilesión de clonas autorreactivas. Entonces uno nace con esas clonas que pueden reaccionar en esas zonas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, a nivel del sistema nervioso central, es muy característico de una persona que sufre un accidente, por ejemplo, exposición de médula ósea, sale antígenos, el tipo empieza a hacer inmunidad contra antígenos propios. Y ahí viene una serie, vamos a ver luego, algunas inmunidades que tienen que ver con eso específicamente. A nivel testicular también, ¿ya? El 50% de los procesos de infertilidad en el hombre es un proceso autoinmune. Ustedes hacen inmunidad contra sus espermatozoides a diferentes alturas, diferentes antígenos, y eso hace que sean infértiles. Pero nadie lo busca por ese lado, todo el mundo lo busca hormonal, y se empiezan a meter cosas, bla, bla. Pero si tiene una autoinmunidad, no hay cual pelearle. Otro sitio que es privilegiado son el globo ocular. El globo ocular también tiene una barrera, per se. Y esa barrera también es súper peligrosa. Hay una uveitis autoinmune que, por ejemplo, supongamos que tuvieron un accidente, no sé, van en bicicleta, se caen, qué sé yo, no sé, o se rompen, espero que no se rompan, no. Tuve un accidente, ¿no es cierto? Hay una, ¿no es cierto?, salida de humor acuoso, etcétera, y eso es su antígeno. Ustedes hacen respuesta inmune. Pueden perder un ojo sin ningún problema con una respuesta inmune frente al globo ocular y pueden perder el otro ojo sin ningún problema frente al problema de una autoinmunidad. Simplemente ¿por qué? Porque eran antígenos secuestrados que no fueron reconocidos durante el proceso de maduración de ontogenia que ustedes han visto en un complejo. Lo otro, reacción cruzada, mimetismo molecular. ¿Se recuerdan lo que es el mimetismo molecular? ¿Qué es el mimetismo molecular? Está hablando de mecanismos propuestos para la inducción de reacciones autoinmunes. Mimetismo molecular. ¿Qué significaría eso? Joven. Lo que puede suceder en las secuelas post-estreptocócicas, como la fiebre reumática. No tanto, porque son más. Pero ya, sí, puede ser. Pero hay otro ejemplo más. ¿Qué otra cosa, por ejemplo? Pero puede ser eso que tú puedes tener un problema, ¿no es cierto? Respuesta inmune frente a. ¿La reacción cruzada no era la presentación cruzada? No. Mimetismo son antígenos que hacen reacción cruzada. Es decir, hay alguien que tiene hay alguna cosa, ya vamos a irnos a los patógenos. Hay un patógeno que tiene un determinante antigénico que es muy similar a una proteína o un determinante antigénico que tenemos nosotros. Ustedes hacen respuesta inmune contra ese determinante antigénico. ¿Por qué? Porque hay una zona, qué sé yo,
no el 100%, sino que el 90% son parecidos y ese otro 100% hace que sea diferente, pero la cosa es que hay una gran parte de ese determinante antigénico es muy parecido a un antígeno o un determinante antigénico mío, por lo tanto eso hace que yo haga reacción contra eso y eso produce reacciones contra mí mismo y eso es mi vestimenta, ¿no es cierto?, molecular. Ahora, expresión inapropiada de NHC, célula representadora de antígeno, eso lo conocerá mucho. Y aquí hay otro caso, ¿no es cierto?, activación policlonal de células B, porque obviamente, ¿no es cierto?, hay ciertos antígenos que inducen la activación policlonal de forma inespecífica, son clonas que ustedes activan. Imagínense que ustedes tenían esa clona que yo les dije que estaba en estado silente, estaba en estado anérgico, y obviamente era cosa de avivarle la cueca, ¿no es cierto?, y esa célula, ¿no es cierto?, va a proliferar y esa proliferación hace posiblemente que produzcan anticuerpos contra un antígeno propio. Eso se llama, ¿no es cierto?, activación policlonal. Y ahí ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, vamos a ver en algunos casos, ¿cuáles son las, como les contaba yo, ¿no es cierto?, vimos autoinmunidad, vimos algunos mecanismos que posiblemente puedan disparar este fenómeno autoinmune. Ahora, ¿no es cierto?, la parte más importante que dijo su compañero atrás, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la genética. La genética. La susceptibilidad génica a desarrollar un fenómeno autoinmune. Eso es lo primero. ¿Ya? Y obviamente, ¿de qué depende la genética? Bueno, eso nos va a llevar, ¿no es cierto?, a todo lo que hemos conversado de tolerancia, de romper tolerancia, de tener, ¿no es cierto?, células que sean enérgicas, células que están ahí, que están no respondiendo, pero si yo les cambio un poco las características, se van a transformar en células que responden. Por lo tanto, ¿no es cierto?, ustedes tienen que pensar que ahí está toda la característica. Va a depender, ¿no es cierto?, como les decía yo, como les contaba yo, ¿no es cierto?, ustedes tienen inmunidad. Ustedes van a tener clonas autorreactivas, están inhibidas, pero es cosa que yo, ¿no es cierto?, les tire el antígeno y eso va a permitir que ustedes reaccionen y hagan los antígenos normales. Y así hay una serie de antígenos propios, una serie de antígenos. Hay una serie de diferentes haplotipos dentro de, por ejemplo, que llegan a la expresión de un tipo de receptor, pero otra persona tiene un receptor que hay una variante de ese receptor, siendo, ¿no es cierto?, de la misma especie, y esa variante inmediatamente hace que la cosa se complique. Es decir, hay unos factores genéticos que tienen que ver con esta activación e inducción de fenómenos, ¿no es cierto?, de autoinmunidad. Y el resto, como les contaba yo, el resto tiene que ver, obviamente, en lo que es inflamación. Inflamación se refiere a la expresión de antígenos, así como hiperexpresión de antígenos, que aparezcan más antígenos. Y estos antígenos, ¿cierto?, obviamente son los que pueden activar linfocitos T, no, linfocitos autorreactivos. Están silentes, están enérgicos, pero se pueden activar. Y esto obviamente lleva a la estimulación de una respuesta inmune y eso lleva, ¿no es cierto?, al daño dependiendo de lo que estemos conversando, dependiendo del tipo de autoinmunidad, dependiendo si es una autoinmunidad contra antígenos solubles, una autoinmunidad contra tejidos. Va a depender, ¿no es cierto?, de las características de esto que dice acá abajo, un daño por este fenómeno. Pero eso es otro juego. Entonces, lo primero que tienen que ver, ¿no es cierto?, son factores genéticos. Como conversaba, ¿no es cierto?, ahí de autoinmunidad que son ligadas, ¿no es cierto?, al cromosoma Y. Hay autoinmunidad que tienen que ver, ¿no es cierto?, obviamente, ¿no es cierto?, tienen que ver con marcadores HLA. Cuando uno hace, si ustedes se fijan más adelante, cuando sea un poco más grande, cuando vean, cuando se hace los análisis entre los dadores y los receptores, que algo conversamos, no sé si algo conversamos. Entre los dadores y los receptores, hablemos de tejido. Supongamos que hay un dador y un receptor. ¿Qué es lo que tengo que fijarme yo entre el dador y el receptor? Cuando supongamos que quieren hacer un implante de un riñón, ¿qué tienen que fijarse? El tipo de sangre. ¿Tipo de qué? De sangre. El tipo de sangre. Bueno, eso es lo básico. ¿Qué es más importante? ¿Qué es más importante? ¿El haplotipo? El haplotipo. ¿Qué significa haplotipo? ¿A qué molécula te refieres? MHC. Al MHC. ¿Ok? ¿Y qué MHC te refieres? 1. Correcto. Entonces ustedes pueden ver, el tipo 1 se hace un análisis, ¿no es cierto?, de secuenciación de proteínas y hace, ¿no es cierto?, qué sé yo, de todas las proteínas, uno hace un análisis, ¿no es cierto?, del complejo mayor de compatibilidad, qué secuencias tiene, y uno dice, de acuerdo a esta secuencia, ¿no es cierto?, él pertenece al haplotipo tanto.
HLA de R 255 punto no sé qué. Ya. El otro es HLA 234 punto. Hay una diferencia. Hay algunas proteínas, hay alguna parte de la secuencia que es diferente entre el dador y el receptor. Ahora obviamente tengo que buscar la mayor identidad entre el dador y el receptor. Pero ustedes ya saben, la molécula es complejo de mayor compatibilidad. Tiene que ver por un lado, ¿no es cierto?, con mi yo, y por el otro lado mi capacidad de presentar o no presentar antígeno. Lo mismo, para que yo presente el antígeno, ¿no es cierto?, cuando conversamos fenómenos alérgicos, para que yo sea alérgico, ¿no es cierto?, que tengo que tener la capacidad de presentar un alergeno. Si no, no. Para tener una autoinmunidad tengo que tener la capacidad de presentar un antígeno tiroideo. Porque supongamos que yo tenga una tiroiditis autoinmune. Para poder tener una tiroiditis autoinmune tengo que tener la capacidad de presentar un antígeno tiroideo. Si no, no. ¿Y eso de quién es culpa? Mía. Como hemos dicho, ¿no es cierto? Siempre la inmunología no le echa la culpa a nadie, es el culpa a uno mismo. Genéticamente uno viene determinado a que pueda desarrollar esos fenómenos. Lo que hay que tratar de ver ahora cómo bypaseo todos esos fenómenos. Pero genéticamente, ¿no es cierto?, yo traigo los marcadores HLA, ¿no es cierto?, que me van a predisponer a desarrollar. Entonces ya hay, en la clínica hay algunos HLA que están bien descritos asociados con cierto tipo de enfermedades autoinmunes. Algunas enfermedades autoinmunes. Entonces yo puedo decir que si yo predeterminar que si yo, ¿no es cierto?, ya esta persona, por ejemplo, podría desarrollar esta enfermedad autoinmune. O generalmente, ¿no es cierto?, cuando alguien tiene una enfermedad autoinmune, por ejemplo, empieza a presentar, se le manda a pedir algunos de los marcadores que son típicos de alguna de las enfermedades autoinmunes, como artritis o lupus, por ejemplo. Hay algunas características. Pero el resto no se sabe mucho, porque no es tampoco tan fácil. Pero hay una asociación, porque no es tan fácil, porque no se conoce, porque nos trae la tecnología para poder determinar. ¿Por qué? Porque lo que tendría que hacerse, si yo creo que, yo no, bueno, a veces, lo que tendría que hacerse es pescar los test completos secuenciales. Si yo los secuencio, voy a tener todas las características que ustedes tienen. Obviamente en este momento no se ha descrito mucho, pero si yo los secuencio completo, voy a saber todos los genes que tienen. Y voy a determinar todos los alelos que tienen. Y voy a determinar inmediatamente, ¿no es cierto?, si ustedes van a desarrollar esta enfermedad o esta enfermedad o esta enfermedad. ¿Cuáles son las? Y eso va a venir más adelante, cuando ustedes sean un poco más grandes, se van a acordar de mí. Cuando quieran ustedes ir a sacar un seguro de vida, porque ya ahora la secuenciación ya es una cosa, no es una cosa como hace 30 años atrás, que era casi súper difícil secuenciar algo. Ahora ya se puede secuenciar lo que ustedes quieran. Es cosa de tener plata. Pero no es tanta cosa, se va a ir cada vez, la tecnología se va a ir abaratando. Entonces, cosa que nos la asegura ahora, antes de ustedes vayan a firmar el seguro y le van a decir, venga para acá. Se van a sacar una célula, ¿no es cierto?, la mandar a secuenciar, pescar el genoma completo, va a ir un tipo que está atrás. Esta persona va a desarrollar esta enfermedad, tiene la posibilidad de desarrollar esta autoinmunidad, tiene la capacidad de desarrollar esta otra, no va a responder frente a otra, va a desarrollar alergia para esto, para esto, para esto. ¿Cuánto vale la prima? Tanto. ¿Lo quiere? Claro, sí. ¿Por qué? Porque ahí está la gracia, en la parte genética. La inmunología está en la parte genética. Ahora, ¿eso va a ser bueno para quién? Para las aseguradoras. Bueno, va a ser malo. ¿Qué es lo que va a sacar? ¿Cierto? La otra forma, ¿no es cierto?, alteración del linfocito, dice ahí. Bueno, obviamente ya ustedes saben, fallo en la tolerancia. Lo primero, ¿no es cierto? Ya entienden, ¿no es cierto?, que lo primero que ocurrió, selección anormal del repertorio, activación policlonal de linfocitos autorreactivos, porque hay ciertos componentes, por ejemplo, que se llaman los adyuvantes. ¿Ustedes saben lo que es un adyuvante? ¿Han escuchado lo que es un adyuvante? La palabra en términos generales, ¿qué es lo que es un adyuvante? ¿O alguien ha escuchado lo que es un adyuvante en inmunología? ¿Como la vacuna? No. Pero va para allá. Son moléculas que pueden potenciar ciertos efectos, por ejemplo, de la vacuna. Correcto, eso sí. Son componentes, ¿no es cierto?, que en algunos casos algunas vacunas traen ciertos componentes que ayuden a mejorar un poco la respuesta inmune. Entonces, yo tengo, por ejemplo, un adyuvante, la enfermedad del beso. ¿Qué causa la enfermedad del beso? ¿Quién? El virus Epstein-Barr. El virus Epstein-Barr, una de las cosas que se caracteriza por eso,
por inducir una hiperestimulación de células B. Es un activador policlonal. Policlonal. Entonces, en este caso, no llega específicamente a la activación de un fenómeno de autoinmunidad, sino que después ya el fenómeno de inducir un proceso cancerígeno. ¿Por qué? Porque produce un linfoma. ¿Por qué? Porque activa células B. Las células B empiezan a crecer de forma inespecífica porque no tienen ni idea quién le está diciendo, solamente crecen, piensan que tienen todas las señales necesarias, activan. Pero también hay bacterias que tienen componentes estructurales que inducen la activación de células B. Y eso hace, ¿no es cierto?, que las células B, esas células B que estaban anérgicas, se despierten. ¿Por qué? Porque actúan sobre todas las células B. Ya, sobre todas las células B. Cuando uno utiliza adyuvantes vacunas, uno utiliza adyuvantes que son específicos para respuesta. ¿Ya? Uno puede utilizar adyuvantes para células TSD4, adyuvantes para células CD8, adyuvantes para células B, dependiendo del tipo de respuesta que uno quiera. Si uno quiere estimular anticuerpos, por ejemplo, puede colocar un adyuvante. Si uno quiere estimular células CD4, hasta uno puede CD4, TH1, TH2, puede colocar. Puede colocar para estimular células CD8, entonces depende del adyuvante que uno quiera. En este caso, este componente estructural de un microorganismo lo que hace es estimular policlonalmente células B. No sabe qué células B. Es decir, engaña a la célula B. Piensa que tiene el BCR, la presentación de antígeno, reconoce el antígeno. Piensa que tiene al lado la célula T, contacto perfecto, la señal secundaria, correceptores, citoquina y se activa. Y la mala suerte es que supongamos que sea un clon, que sea frente a un antígeno propio, se va a activar. Y ahí viene el problema. Bueno, lo que conversábamos, ¿no es cierto? Estimulación por antígeno extraño, por reactividad cruzada. Después vienen otros factores que tienen que ver con el fenómeno de autoinmunidad, obviamente la edad. La edad está involucrada en el sistema inmune en términos generales. Recuerden, mientras más viejo uno, ¿no es cierto?, el sistema inmune empieza como a decaer. Probablemente, ¿no es cierto?, hay un desgastamiento, se llama, ¿no es cierto?, un cansancio. El sistema inmune se llama, así mismo se llama, porque el sistema inmune, ¿no es cierto?, trabajó tanto tiempo, eso de la célula de memoria, no sé si se acuerdan ustedes, la formación de células de memoria. La formación de células de memoria, imagínense, células de memoria que van a durar 70 años, 80 años. Obviamente esas células de alguna forma se cansan. Porque recuerden, si ustedes cuando los colocan, ¿no es cierto?, las vacunas, ¿para qué son? Para dar inmunidad. Y la inmunidad es memoria. Y el otro día conversábamos, ¿no es cierto?, hemos conversado tuberculosis, ya lo relacionamos con una hipersensibilidad. Tuberculosis, ustedes los vacunan y eso, la idea es que queden protegidos por el resto de su vida. Entonces imagínense cómo hacen las células para mantenerse, esas células de memoria. Si ustedes vieron, ¿no es cierto?, ¿cuál es la vida media de una célula? Ustedes tienen que haber visto en biología celular, la normalidad. ¿Cuál es una vida media de una célula común y corriente? Aquí imagínense, son años de años de años. ¿Cómo mantengo esa línea? ¿Cómo mantengo esa célula? Años. Porque es una clona, es una célula viva que tiene una especificidad. Bueno, ese es otro cuento. Ya, pero hablemos de envejecimiento. Hay cierto, obviamente empiezan a decaer el sistema inmune, lo empezamos a suprimir y empiezan a aparecer estas clonas autorreactivas. ¡Pum! Hormonal, lo que conversábamos, ¿cierto? El ejemplo clásico, ¿no es cierto?, que yo contaba, el lúpulo eritematoso, relacionado más con hormonas, ¿no es cierto?, tipo femenino, que disparan, ¿no es cierto?, todo esto. Ahora, para eso los mecanismos que disparan, bueno, toda una asociación, fíjense, tiene que ver hormonas, una serie de factores que están asociados con el cromosoma Y, etcétera, etcétera, que llevan, ¿no es cierto?, a disparar una respuesta autoinmune. De jóvenes. Nos vemos posiblemente nos vemos.